Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a empezar con una nueva teórica que es la de regulación de la expresión. Y lo primero que vamos a hacer es mirar un videito. Go through quickly the early stages of development again. And then we're going to get to this stage when the germ layers are set aside. The three germ layers, the ectoderm, mesoderm, and endoderm. So here you'll see then that the inner cell mass gives rise to the entire adult animal, in this case a human. This same process would occur in a mouse, as we'll see a bit later. If we now look at the embryo after the three germ layers have formed, this video will highlight what comes from the blue germ layer, the ectoderm. You'll see that it makes the nervous system, including the brain, and the skin. The middle part, the mesoderm, green here, gives rise to the muscle, including the kidneys, the heart, and the endoderm gives rise to the whole gut tube. There you see the lung, the liver, the intestine. And to give one more detailed example of this, let's think about the development of the endoderm, and in this case, the formation of the pancreas. So there's the pancreatic bud, which comes out of the endodermal derivative. Bueno, en realidad les mostré este video porque quería que pensemos en esto, ¿no? O sea, no sé si lo pudieron entender, pero básicamente es, digamos, desde el cigoto, en donde se van a generar tres capas distintas que van a dar origen a distintos tejidos, ¿sí? Entonces, esa célula o cigoto en realidad es una célula madre, ¿sí? Que están presentes en todos los organismos pluricelulares y poseen la capacidad de dividirse y diferenciarse en distintos tipos de células especializadas, además de que ellas mismas pueden autorrenovarse para producir más células madres. O sea que a partir de una célula, la célula tiene toda la información para generar distintos tipos celulares con distintas formas, ¿sí? Bueno, ustedes no están hoy para hacerles estas preguntas, pero si yo les digo, si tomo del mismo individuo una célula del músculo y una neurona y estudio su ADN, ¿va a ser igual o distinto? U otra pregunta sería, ¿cómo hacen estas células para tener formas y funciones tan distintas? Yo estoy seguro que muchos de ustedes me van a decir, Lorena, todas esas células tienen el mismo ADN. Exacto, chicos, les diría yo, exacto. Todas esas células comparten el mismo genoma. ¿Pero por qué son tan distintas? Bueno, básicamente porque, digamos, estas distintas células van a sintetizar y acumular distintas proteínas y RNAs. Y eso es porque estas células que se van a diferenciar, ¿sí?, en distintos tipos celulares, van a expresar unas proteínas que se llaman factores de transcripción, ¿sí?, que son las que, digamos, van a regular la expresión de esos distintos genes que van a, digamos, de alguna manera darle la función a esas células, ¿sí? Hay algunos genes que van a ser iguales entre todas las células, pero hay otros genes que van a ser distintos y que es lo que le va a dar esa identidad celular a cada tipo celular, básicamente. O sea, quiero decir, hay genes que se van a expresar solo en neuronas, mientras que hay otros genes que se van a expresar solo en células del hígado. Sin embargo, tanto las neuronas como el hígado, como las células hepáticas, van a expresar genes que son comunes, ¿sí? Y esa diferencia en la expresión de genes va a estar dado por por la presencia y por la expresión de distintos factores de transcripción. Entonces, el conjunto de genes activos en una célula va a determinar la forma y función de esa célula. Es por eso que tenemos tipos celulares tan distintos como, bueno, una célula, digamos, una neurona que tiene dendritas y axones, a una célula de la sangre, ¿sí?, como las células de la, como las células
los glóbulos rojos, ¿sí? Que son bien redonditas, que no tienen una morfología tan diferenciada como estas células nerviosas. Y sin embargo, digamos, esto es un concepto, aunque a ustedes les parezca mentira, bastante nuevo. Al principio se pensaba que en realidad el proceso de diferenciación celular incluía la pérdida de información. Sin embargo, hoy se sabe que eso no es así. Y existen distintas herramientas me quiero decir, a distintos enfoques que nos pueden ayudar a poder estudiar qué genes se expresan en una célula. Uno de ellos es la técnica de RNA-seq, en donde uno puede mirar la cantidad de RNAs que se expresan en distintas células, ¿sí? Esta técnica la vamos a ver en mayor profundidad en una teórica que va a dar el doctor Nico Velora, y también vamos a tener un práctico, ¿sí? Pero bueno, en este esquema, digamos, se muestra el resultado de un análisis de expresión de RNA-seq. Entonces, en cada uno de estos colores indica la cantidad de RNAs provenientes de distintos tipos celulares. Unas células son del hígado, otras son musculares, otras son de la sangre, otras son de la piel y otras son del pulmón, ¿sí? El alto de esta columnita indica la cantidad de reads o la cantidad de RNAs que se pudo secuenciar en cada uno de estos tipos celulares, ¿sí? Entonces, esta técnica lo que hace es secuenciar distintos RNAs y lo que va a hacer los va a alinear con la secuencia genómica. En este caso, en la figura esta de arriba, se está analizando la expresión de un gen que es constitutivo, como es el gen de la beta-actina. La actina es un gen del citoesqueleto que está presente en todos los tipos celulares. Y fíjense que en todas estas células, en todos estos tipos celulares diferentes, hay digamos, una gran cantidad, o bueno, más o menos la misma cantidad de expresión de este RNA en todos estos tipos celulares, y que, digamos, hay un alto número de secuencias de RNA que coinciden con los exones. Fíjense que las zonas rojitas son exones, estas naranjitas son intrones. Hay mayor cantidad de RNAs que, digamos, van a machear, se van a pegar con esta secuencia de genómica de DNA versus estas secuencias intrónicas que hay poquitas. Fíjense, ¿sí? Hay menos, ¿sí? Y esto es porque uno lo que va a hacer es va a secuenciar mensajeros que ya estén procesados, ¿no? Y estos pocos niveles de RNA que uno puede encontrar se debe a por ahí la presencia de estos transcriptos primarios que todavía no fueron procesados en su totalidad. Pero bueno, básicamente lo que les quiero mostrar acá, o lo que muestra este gráfico, es que los distintos tipos de celulares expresan una gran cantidad de este gen de la beta-actina. Sin embargo, si vamos a mirar un gen que es de la tirosina aminotransferasa y vamos a analizar en los mismos tipos celulares, vamos a ver que en el único tipo celular que vemos un aumento de la expresión de ese gen es en las células del hígado, ya que allí este gen tiene una función, ¿sí? Entonces, este tipo de análisis nos permite poder concluir de que hay algunos genes que son comunes a todas las células, como por ejemplo los genes del citoesqueleto. Si pensamos también seguramente que los genes que codifican para una DNA polimerasa o para funciones que son básicas a todas las células, ¿sí? Como transcripción, replicación, reparación de errores, pero hay otros RNAs y hay otras proteínas que son abundantes en ciertos tipos celulares y en otros no, como es el caso de la tirosina aminotransferasa. Y también utilizando estos tipos de análisis se pudo ver que las células expresan entre un 30 y un 60% de sus 30.000 genes. Bueno, esta regulación de la expresión puede estar regulada por señales externas. Es decir, que hay señales externas que llegan a la célula y después más adelante vamos a ver cómo se traducen esas señales desde el interior celular, pueden causar que una célula cambie la expresión de sus genes. Por ejemplo, los glucocorticoides, ¿sí? Son unas hormonas que cuando se encuentran en el torrente sanguíneo pueden ser incorporadas por las células del hígado.
o pueden señalizar en células del hígado. Estos glucocorticoides, cuando, digamos, señalizan en células del hígado, inducen un aumento de la síntesis de proteínas como la tirosina aminotransferasa, porque, digamos, se necesita degradar por ahí, en un momento que uno come, degradar todas esas proteínas. Sin embargo, los glucocorticoides en otro tipo celular, como en los adipocitos, disminuyen la síntesis de tirosina aminotransferasa, ¿sí? O sea que esto nos muestra que ante una misma señal extracelular, distintos tipos celulares van a responder de manera diferente a esa misma señal. ¿Y cómo responden? Bueno, disminuyendo o aumentando la expresión de distintos genes, ¿sí? Por otro lado, también hay algunos tipos celulares en donde el patrón de expresión puede no cambiar, ¿sí? En donde no tengan ninguna manera de responder a esa señal. Entonces, ¿a qué nivel se va a regular la expresión génica? Bueno, hay un montón, digamos, nosotros vimos que desde la replicación del DNA, o sea, desde que un DNA o un gen se expresa, o sea, que este gen se transforma, se genera un RNA, ese RNA madura, ese RNA maduro trasloca el citosol y de ese RNA se traduce a una proteína. Bueno, van a haber distintas etapas que se pueden regular, ¿sí? Entonces, la primera etapa digamos, se puede controlar a nivel de activación o inactivación de regiones cromosómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si no sé si se acuerdan, pero nosotros hablamos de que el DNA está, digamos, comprimido, formando nucleosomas, ¿sí? Esos nucleosomas a su vez tienen un orden más compacto para formar la cromatina. Bueno, esa laxitud o no de la cromatina está regulada por distintas señales, ¿sí? Entonces, digamos, que una zona esté más cerrado o más abierta, va a determinar que ese gen en última instancia se exprese o no. O sea que hay un primer control en activar o no, o hacer más laxas o no estas regiones en el DNA, ¿sí? Hay una primera, acá sería el 0. Después hay otro punto de control que es el control transcripcional, ¿sí? O sea, y este se refiere a cuándo y cuán seguido se va a transcribir un gen, ¿sí? Hay otro control que puede darse a nivel del procesamiento de estos transcriptos de RNA, ¿sí? Que no solo implica el splicing, sino también el CAP y la cola de Collier, ¿sí? Después había otro control, hay otro control que tiene que ver con cuáles de estos RNAs mensajeros son exportados al citosol y además, digamos, dónde se van a localizar esos RNAs, porque después vamos a ver que también hay como distintos lugares que pueden ocupar estos RNAs maduros una vez que traslocan al citosol, y eso se puede regular. Después hay otro control que se refiere al control de la traducción, ¿no? O sea, también se va a seleccionar los RNAs maduros que van a ser traducidos en proteínas. También puede haber un control de la degradación, en donde hay ciertos RNAs que no cumplen, digamos, se acuerdan, algunas condiciones, entonces esos RNAs se van a inactivar, no se van a traducir. Y después, bueno, hay otro control que se refiere al control de la actividad de la proteína, ¿sí? Y este control tiene que ver con, digamos, el agregado de, por ahí, modificaciones posttraduccionales que van a activar a la proteína, como por ejemplo el agregado de fosfatos o algún otro grupo que las active, ¿sí? O por otro lado, también va a haber, al haber en algún momento alguna señal que va a decir, bueno, esta proteína que hay que degradarla, no sé si se acuerdan de las clases anteriores, en donde, bueno, a las proteínas se le puede agregar una ubiquitina y eso la puede llevar a que sea reconocida por el proteasoma que va a degradar esas proteínas, ¿sí? Entonces, toda, digamos, la vida desde de un RNA hasta que o sea, en realidad, desde qué gen se va a transcribir, el RNA, la traducción,
dónde se va a localizar ese mensajero y si una vez que se traduce la proteína, si se va a activar o no, está regulado, ¿sí? Sin embargo, para la mayoría de los genes, el inicio de la transcripción es el punto de control más importante. Entonces, ¿cómo determina la célula cuáles de sus miles de genes va a transcribir? Bueno, como les contaba al principio, existen unas proteínas que se llaman factores de transcripción. Estas proteínas, estos factores de transcripción se van a unir a secuencias de DNA, ¿sí? Que se llaman cis regulatory sequence, que van a estar en el mismo cromosoma, o sea, en el mismo, van a estar unos nucleótidos arriba del gen y van a controlar el inicio de la transcripción. Y también van a modular la velocidad de la transcripción. En algunos casos van a aumentar la expresión de esos genes o en otros casos van a disminuir la expresión. O sea, estos son unos factores de transcripción que son distintos a los factores de transcripción basales, ¿sí? Nosotros hablamos en la clase de transcripción de que existían factores de transcripción basales, ¿sí? Que eran los que ayudaban a la RNA polimerasa a posicionarse en la caja TATA y empezar la transcripción. Bueno, estos son otros factores de transcripción que van a reconocer otras secuencias que van a estar río arriba de la caja TATA, en algunos casos algunos nucleótidos río arriba, en otros casos muchos nucleótidos río arriba, y que van a modular o para arriba o para abajo la expresión de un determinado gen. Estas secuencias que se llaman cis regulatory sequence son enhancers o silencers de la transcripción. Son enhancers si aumentan la velocidad de expresión y son silencers si disminuyen la velocidad de transcripción. El 10% de los genes que codifican para proteínas codifican para factores de transcripción, porque en última instancia son estos los factores de transcripción los que van a, determinar la diferenciación de los tipos celulares, ¿sí? Cada factor de transcripción va a reconocer una determinada secuencia, que es distinta a la de otros factores de transcripción. Y la transcripción de cada gen está controlada por su propia colección de secuencias regulatorias en cis, que normalmente están en regiones intergénicas río arriba del inicio de la transcripción. O sea, con esto le quiero decir que hay muchas secuencias que van a estar río arriba del promotor, que van a ser reconocidas por distintos factores de transcripción. Y la unión de estos distintos factores de transcripción, en última instancia, es la que va a regular la expresión de ese gen. En realidad, aumentándola o disminuyéndola. Y la mayoría de los genes tienen arreglos complejos de secuencias regulatorias en cis, cada una reconocida por diferentes factores de transcripción. Por lo tanto, el momento y el lugar donde se expresa un gen está determinado por la posición, por la identidad y por el arreglo de secuencias regulatorias en cis que va a tener ese gen. Los factores de transcripción tienen en general dos dominios. Uno de unión al DNA, ¿sí? Se unen a la secuencia promotora o enhancer o silencer, ¿sí? Y tienen otro dominio que es de unión, ya sea a la RNA polimerasa o a otros factores de la transcripción, ¿sí? Y por otro lado, existen distintas familias de factores de transcripción en donde los miembros de cada familia van a compartir algunas características estructurales. En general, los factores de transcripción, digamos, la familia de estos factores son, por ejemplo, factores que tienen una hélice, vuelta a hélice, o tienen una hélice, un loop y otra hélice. Otros factores de transcripción son dedos de zinc, ¿sí? Como, bueno, y acá le pongo entre paréntesis distintos factores de transcripción que tienen estos dominios, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un poco mejor la estructura de estas proteínas. Hay otros dominios, otros factores de transcripción que tienen motivos de láminas beta, ¿sí? Y bueno, ¿cómo el factor de transcripción reconoce a la secuencia regulatoria en cis que está en el DNA? La mayoría de los factores de transcripción hacen contacto con el surco mayor del DNA a través de uno de sus dominios, ¿sí? Y la doble hélice del DNA va a contener toda la información que los factores de transcripción reconocen. ¿Y qué reconocen estos factores de transcripción? Bueno, van a reconocer el borde de cada par de bases
tiene patrones distintivos de dadores de puente de hidrógeno, de aceptores de puente de hidrógeno, y parches hidrofóbicos, ¿sí? Tanto en el surco mayor como menor del DNA. O sea, hay un dominio de estos factores de transcripción que es capaz de reconocer el surco mayor del DNA. Bueno, también los factores de transcripción van a tener motivos estructurales que pueden leer la secuencia. O sea, la estructura, digamos, de estas proteínas, de estos factores de transcripción, digamos, es complementaria a la secuencia del DNA en uno de sus dominios y cada factor de transcripción va a generar una serie de contactos con el DNA, ¿sí? Ya sea puentes de hidrógeno o uniones iónicas o interacciones hidrofóbicas. En realidad, bueno, y acá les muestro cuáles son estos motivos estructurales. Ahora vamos a ver entonces cuáles son los motivos estructurales que les venía hablando, ¿sí? De las distintas familias.